Tu palabra es impresionante la capacidad que tiene, primeramente al nivel de nuestro espíritu, pero también tiene la capacidad, Señor, de penetrar a nuestra alma, separar y llegar inclusive hasta las intenciones del corazón y exhibirlas para que éstas sean puras ante ti. Declaramos que lo que se exprese hoy, que es tu palabra, ya está bendecido y siempre da en el blanco. Produce aquello para lo cual es enviada. Declaramos sobre todas las personas que nos están recibiendo la manifestación de la bendición en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, amén. Hechos 9:32. Aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lidia. Y aquí vemos qué interesante, Pedro tenía un trabajo apostólico muy, muy fuerte. O sea, en Pedro recaía una enorme responsabilidad. La base de operación de Pedro generalmente era Jerusalén. Eran los apóstoles de Jerusalén que estaban, tres de ellos eran los principales cabezas de todo este movimiento de Dios, que eran Pedro, eran Santiago y eran Juan. Y vemos que Pedro aquí, tenía una gran actividad. Dice aquí, aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Ahí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, aquí es bien importante analizar tres aspectos diferentes. Hablábamos de los tres principales apóstoles de Jerusalén, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante en Hechos 10 cómo Pedro de una u otra manera batalla un poquito para ser enviado a los gentiles, porque la revelación hasta ese momento todavía en estos tres apóstoles tenía muy marcado un pensamiento judaico, todavía lo tenían muy muy marcado, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí en este hombre, que siempre fue un hombre impetuoso, Pedro, que está operando los dones del Espíritu Santo en él, independientemente de su nivel de revelación. Y esto es muy importante. Los dones del Espíritu no están condicionados al nivel de la revelación. Simple y sencillamente son regalos que Dios da, ¿sí? Pero que siempre tienen un objetivo. No levantar al mensajero ni levantar a quien opera en el don, y que tampoco se edifique sobre los dones, sino que los dones bendigan al pueblo, bendigan a los hijos de Dios, bendigan a las personas que tienen necesidades, pero el resultado tiene que ser que nosotros vemos, la conversión al Señor. En otras palabras, el don tiene como finalidad, es una demostración del amor de Dios, ¿sí?, para las personas que están pasando por diferentes situaciones. En este caso era una enfermedad, pero el resultado es que y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuántas personas se han de haber convertido después de ver a un hombre de 8 años postrado en cama por ser paralítico en este milagro tan portentoso, verdad? Entonces, hay que tener un balance importante en todo lo que nosotros enseñamos. Se edifica sobre la verdad presente, se edifica sobre la obra de la cruz, se edifica sobre lo que ocurrió después de la cruz para nosotros, que es donde entra la iglesia a hacer su operación, pero jamás debemos de quitar el dedo del renglón de que nuestro Dios hace cosas fuera de lo natural, ¿sí? En otras palabras, lo natural para Dios es esto: hacer milagros, prodigios, señales. Y no solamente el hecho de cambiar nuestro entendimiento y nuestro conocimiento a nivel intelectual, porque ahora en este pacto nosotros somos enseñados por Cristo. Ahora, esto es bien importante.
Una cosa es ser enseñados de Cristo y otra cosa es ser enseñados por Cristo. En otras palabras, estamos aprendiendo de Cristo, pero le estamos aprendiendo a Cristo. ¿Por qué creen que le estamos aprendiendo a Cristo? A ver si me ayudan ustedes. ¿Por qué le aprendemos a Cristo? De hecho, es el ejemplo del varón perfecto. Yo creo que es nuestro modelo a seguir. Si de alguna manera el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y Cristo es el Hijo de Dios que vino a cumplir el propósito, entonces nosotros estamos en la línea de seguir ese modelo, ¿no? Sí, es correcto, pero nada más aquí, perdón, ¿hay algo que quieres comentar? No, okay, para complementar, Carmelita y luego el pastor Sergio, sí. Que por qué le aprendemos a Cristo, porque dice en la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos enseña. Entonces, si Cristo está dentro de nosotros y Él es el que nos da la revelación, entonces estamos aprendiendo directamente de Él. Exactamente. De hecho, la Escritura dice, ahorita le paso al pastor Sergio, es correcto lo que dice Javier, tenemos una imagen, ¿verdad? Pero la respuesta más exacta es en el sentido de que le aprendemos a Él porque está dentro de. Entonces, una cosa es aprender de Él, que inclusive pueden aprender de Él hasta la gente con una mentalidad histórica. Pero aprenderle a Él es el Cristo que está dentro, que junto con el Espíritu Santo, que dice que la unción les enseñará todas las cosas, empezamos a aprenderle a Él desde el interior. Por eso es de que Él, desde nuestro interior, nos va a llevar a las manifestaciones de lo que en la tierra se le llama sobrenaturalidad, que en su reino es naturalidad. Por eso jamás renunciaremos a ver esta manifestación de milagros, prodigios y señales que se van a manifestar, y yo creo de veras que cada vez más por el nivel de gobierno y dominio de Cristo sobre todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Pastor Sergio. Sí, pues es muy similar a lo que comenta Carmelita, en el sentido de que sabemos que a nivel del Espíritu todo sucedió inmediatamente como un suceso, pero también sabemos que hay una frontera, nos dice usted, apóstol, una frontera geográfica entre lo que es el Espíritu y el alma. Y para que el alma llegue al entendimiento y la formación de Cristo también, que es el desenvolvimiento natural que tenemos aquí de manera humana, nuestra alma tiene que ser renovada, como dice Romanos. Entonces, tienen que traspasar esa frontera, lo que ya está, todas las cosas que ya fueron puestas en nosotros, los códigos, todas las cosas, la ley de la vida, todo ya está ahí dentro del Espíritu, pero tiene que ir permeando a nuestra alma. Y en muchas ocasiones, o mejor dicho, para que esto suceda, pues es necesario sobreponernos a la voluntad y al alma para que realmente la vida del Espíritu fluya a través de nosotros y aprendamos lo que ya está dentro de nosotros. Sí, el Cristo impartido nos va a estar enseñando quién es Él, queriéndose manifestar. De hecho, es un deseo de Él el manifestarse. Entonces, esto es lo que vamos a estar experimentando cada vez más cuando somos más espirituales que terrenales. Sí, aprendiéndole a Cristo mismo a cómo vivir y cómo manifestarlo. Y ese nivel de gobierno va a producir que haya sanidades, que haya prodigios, porque en el reino de Dios eso es natural. La invasión del reino de Dios a la tierra produce estas transformaciones que nosotros le llamamos milagros, ¿verdad, doctor? Y luego Leti y luego Javier. Sí, doctor, adelante. Bueno, aquí quiero yo hacer hincapié. Una vez escuché a una persona que pues no está de acuerdo con el movimiento apostólico, ¿verdad? Que porque decía que el fundamento ya fue puesto, que es Cristo. Entonces ya no tienen por qué haber apóstoles porque ya fue puesto el fundamento, los apóstoles y los profetas. Pero ese fundamento es el que se está revelando. Así es. Ese fundamento sí fue puesto, pero lo que se necesitaba revelar de él, como es el Cristo impartido y muchas otras cosas, el gobierno, aún la escatología, se está revelando sin recurrir a escrituras ajenas. Claro. Es de la misma escritura, pero la revelación del Cristo no estaba completa.
se está completando en estos tiempos, aunque Él como piedra fundamental, como la piedra del ángulo, sí fue puesta por los apóstoles de la iglesia primitiva. Sí, aquí es un punto muy importante entender lo siguiente. Si le llamamos revelación a lo que está escrito, está completa. ¿Sí? O sea, la revelación, vamos a hablar en el carácter o en el sentido de el logos. Al logos no le falta nada, absolutamente nada. Y a eso se le llama revelación, ¿sí? Entonces, el problema no es la revelación, es la iluminación. Por eso el apóstol Pablo lo que dice es que necesitamos que le sean iluminados los ojos del entendimiento. En otras palabras, el canon, por así decirlo, del Nuevo Testamento está completo. No se le puede agregar absolutamente nada. Por eso no se habla de una operación de poner fundamento nuevo. No hay tal fundamento nuevo. El problema es que se perdió el fundamento a la hora de edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la manifestación de estos dones del Espíritu, hay quienes quieren fundamentar sobre dones, ¿sí? Entonces, quieren fundamentar sobre el don. Y gente que quiere fundamentar sobre el don, muy probablemente se vaya a equivocar y tenga, ¿cómo le diré?, un enfoque de cultos carismáticos en vez de edificadores. Otra vez, quiero ser muy claro, ¿sí? O sea, el culto carismático me refiero no al católico, sino del carisma, del don. Entonces la gente se reúne para ver si hay milagros, pero tenemos que entender esto, el milagro, esta manifestación no forma a Cristo en las personas. Lo que forma a Cristo es cuando Cristo se convierte en alimento y en acción, las dos cosas. La formación de Cristo en una persona está ligada a que Cristo es el verdadero alimento, ¿sí?, que mediante la iluminación de quién es Él, y ahora como lo decía aquí el doctor, Él en nosotros estaba descuidado completamente. Para mucha gente era el Cristo ni siquiera, es que es complejo esto, o sea, ni siquiera para muchos el Cristo ni siquiera lo ven reinando todavía, porque están esperando la segunda venida para que reine, en vez de entender que Él ya está reinando sentado a la diestra del Padre. Ahora, si muchos no ven eso, menos veían al Cristo impartido, que era el objetivo del Padre, que dice que era un misterio, señor Ortiz, que estaba cubierto desde la eternidad, estaba así, estaba oculto, que es Cristo en nosotros. Este es el evangelio que dice Pablo que predica, el evangelio que tiene que ver con Cristo ascendido, reinante, pero impartido también. Entonces, cuando hablamos de fundamento, no es que estemos cambiando nada de lo escritural, es que se revela la obra completa de Cristo que está operando en la iglesia y que ahora desde dentro Cristo mismo nos enseña a conocerle, ¿sí? Entonces le aprendemos a Él desde la óptica del Cristo impartido, ¿sí? Entonces, ojo, pero tampoco podemos irnos al extremo de decir que como estamos aprendiendo nada más el fundamento que es Cristo, no disfrutemos de los dones del Espíritu. No nos podemos ir a ese extremo. No, porque es una operación, no han cesado. Esta operación sigue vigente en las congregaciones, en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y fíjese los efectos que tuvo en este caso, conversiones al Señor. Y esto va a seguir pasando. Por supuesto que va a seguir ocurriendo, y declaramos y creemos que veremos todavía cosas mayores, aún cosas mayores. Señora Leti. Sí, ahorita usted mencionó que se puede aprender a Jesús desde un punto de vista histórico, y yo estaba pensando de que hay una diferencia enorme entre conocer al Jesús histórico, que vendría siendo el Jesús de Nazaret, y conocer al Jesús impartido, al que tenemos, al Cristo impartido, ¿verdad? Al resucitado, al que viene y regresa y se imparte en la persona del Espíritu Santo. Y lo vamos conociendo a través de la manifestación de los frutos también, de todos los diferentes frutos de su misma vida, de su naturaleza, ¿verdad? Por supuesto, Leti. Es que imagínese que había dos cosas que el Cristo eterno jamás había vivido. Él ya había sido creador, porque todo fue creado a través de Él. Pero para el tiempo del cumplimiento,
Él tuvo que ser el Cristo encarnado. Eso jamás lo había vivido. Jamás lo había vivido Cristo. ¿Sí? Ahí es donde vemos un rasgo poderosísimo de Él, que es el amor y la humildad. Él acepta en el propósito eterno encarnarse en un cuerpo humano, estar en un habitáculo materno por 9 meses como cualquier otro y vaciarse de su deidad. Imagínese el nivel de amor por la esposa que Él tiene. Vivir en esta dimensión terrenal, tener una dependencia absoluta del Padre y del Espíritu Santo, absoluta. Es un nivel de humildad extraordinario, pero después no se queda en el Cristo encarnado. Después dice la Escritura que Él tiene una función nueva, diferente, que se le llama el Espíritu vivificante. Esta operación del Espíritu vivificante en la que Él se convierte es que ahora Él puede dar vida a los que están muertos. Y estamos hablando de la vida espiritual. Como Jesucristo, por supuesto, pero en esta función, doctor, ya resucitado, habiendo vencido la muerte, habiendo vencido el pecado, habiendo vencido al mundo, habiendo vencido a Satanás, habiéndolo exhibido, ahora sí dice, voy a generar vida en los que crean en mí para impartirle la vida a Zoe por medio de esta capacidad que se le llama el espíritu vivificante. En otras palabras, Él es un espíritu vivificante y nosotros somos espíritus vivificados. Otra vez, ¿sí? Pero tuvo que ser por medio de la operación del Cristo resucitado, ascendido y glorificado. Entonces, si la iglesia no entiende esto, pues haga de cuenta que viviría mentalmente, ojo, digo mentalmente porque espiritualmente ya fue renacido, pero mentalmente seguiría viviendo con la imagen, deje usted de su esposa, del antiguo pacto donde Dios no habitaba a las personas. En otras palabras, externo, ambiental. En otras palabras, sin saberlo, estaría diciendo, la obra de la cruz nomás fue para perdonarme. Y lo que Pablo se le revela, no, es que no es solo para perdonarte, es para recrearte, para generar esta nueva raza sobre la tierra, para generar este nivel de hijos engendrados. Porque aún antes de la cruz ya había el ministerio del perdón. Ya, Dios ya perdonaba a las personas. ¿Por medio de qué? Desde el antiguo pacto. Por medio de sacrificios. Y luego entraba el sumo sacerdote una vez al año y los pecados de Israel quedaban cubiertos. Pero en el plan del propósito eterno no terminaba ahí. Era de que este Cristo muriera, resucitara, ascendiera, se sentara a la diestra del Padre y generara una nueva raza. La raza de los hijos de Dios por medio de ser este espíritu vivificante. Entonces, así es, Carmelita, estábamos muertos y luego dice en nuestros delitos y pecados. Entonces, por eso aquí se rompe otro paradigma. La iglesia no necesita un avivamiento, porque ya fue avivado. Lo que la iglesia necesita es manifestar esa vida. ¿Sí? Es totalmente diferente. Por eso cuando se habla de reforma, no se habla ya de un avivamiento, se habla de un entendimiento, de un crecimiento de Cristo para que éste se manifieste. Y esto es por medio de la fe. Se va a seguir, es más, doctor, no van a ser como oleadas. No, va a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, que era lo que enseñábamos el domingo. Porque un país puede ir tarde o temprano a mayores niveles de manifestar culturas, riquezas, abundancias, arquitectura. Nosotros si comparáramos al México de la Revolución con el México actual, imagínese traer a alguien de la época de la independencia, no conocería este México. Alguien de la independencia diría, ¿qué les pasó aquí? Decíamos llevarlo a Santa Fe, al Distrito Federal. Imagínese alguien de la independencia dice, no es México. Así va a ser la manifestación del reino. ¿Cuántos iniciaron como los padres se le llama la patrística, los primeros años, los padres de la iglesia? Ellos también, aunque se movían ya en este nivel de sobrenaturalidad, yo creo que nunca se imaginaron que fuéramos millones y millones y millones de creyentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué va pasando? Más la senda de los justos es como que va en aumento. No dice flachazos, no, en aumento. Va a llegar un momento que la manifestación de la iglesia va a ser tan gloriosa, Javier,
que prácticamente va a ser imposible que la gente no se convierta. Por eso esta gloria va a alcanzar a todos los, ¿cómo le diré? Todas las prácticas normales que tenemos en la vida. Nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra familia, los negocios, prácticamente todo, para que el inconverso prácticamente diga, es imposible no creer en tu Dios, ¿verdad? Sigue Javier y luego Sergio y luego el doctor Javier. Sí, no, de hecho, Esa era la parte. Bien redondeado. Bueno, pues, doctor Sergio. Bueno, Pero pues salude porque sí. pues, el doctor está nervioso. A mí se me hace bien impactante cómo tiene que seguir creciendo, y sabemos que es por la gracia de Dios y la manifestación de Cristo, que esto también en cuanto a la revelación va a seguir en aumento y va a seguir creciendo. Pero es increíble cómo la religión, el cristianismo tradicional, sin un entendimiento de revelación, se puede convertir en el peor enemigo de esto mismo que estamos hablando. Cuando la religión tradicional descalifica al hombre por equivocaciones, y obviamente que no sé si estoy abriendo otro tema más amplio porque a lo mejor después se tendrá que explicar en otra ocasión, pero sabemos definitivamente que la gracia no es ningún permiso para pecar. Mucha gente malentiende esta situación, pero sí entendemos que todo lo que nos fue dado, Cristo impartido, todo fue por gracia, no fue por algo que nosotros hubiéramos hecho. Y las iglesias que no han logrado transicionar o entender esto, es como si le dieran a entender a la gente que un momentito están salvos y se equivocaron ya no son, que en otras palabras pudiéramos decir que es como si Cristo estuviera impartido en ellos y de repente Cristo decidiera irse de ellos. Entonces esto hace a la iglesia inoperante, hace a la iglesia no tener un sentido de identidad correcto, no saben que tienen un nivel de autoridad, que están en una posición y todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Entonces qué impresionante es ver cómo la misma iglesia, por eso tiene que llegar a este entendimiento del cual habla apóstol, es el peor enemigo del avance y la manifestación de Cristo en las mismas personas. Entonces, para mí esto es algo impactante, la verdad. Si me permite, apóstol, saludo rápidamente a algunas personas. Y hay una pregunta, así es. Queremos saludar a Ever Lozano de Juárez, a Giselle, a Lidia Montelongo, Andy Mondragón, Alex Bobadilla desde Puerto Vallarta, Ana Cibel desde Pescara, Italia, que nos dice que está en su restaurante dándole de comer a personas, pero que ella se está alimentando en el espíritu. Está Dacia desde Canadá, Michael Giovanni desde Ecuador, Pablo Quiroz desde Chile y Jaime Cabrales desde Uvalde, Texas. Y bueno, tenemos una pregunta precisamente de Dacia, y aquí lo voy a comentar. Dice Dacia: ¿cómo podemos compartir esta iluminación con aquellos que están sin ese entendimiento de una manera práctica? Y antes de pasar la palabra al apóstol, les invitamos a que compartan esta transmisión para que llegue a más personas. Precisamente es una de las maneras en las que podemos ayudar a que la gente se exponga a esto, compartiendo estos mensajes. Y recuerde que al compartirlo no solamente se comparte en este momento que estamos en vivo, sino que el programa queda grabado y la gente lo puede seguir viendo. Entonces les pedimos que compartan también esta transmisión. Hay dos escenarios, quisiera hablar de dos escenarios para contestar esta pregunta. Ahorita continuamos. Hay el escenario del que no conoce a Cristo. A las personas el evangelio no tiene que ver con el infierno. El evangelio tiene que ver con la vida de Cristo, la salvación. Por eso el evangelio, que son las buenas noticias, Dacia, dice que ya hubo un evento para reconciliar al hombre, donde le fue perdonado sus pecados. Las buenas noticias es que todo está perdonado para el que acepte ese perdón. Sí, claro, el que no lo acepte lo rechaza el regalo, el don de la salvación. Por eso la salvación se le llama el don, no es un proceso. Es un regalo. Es un regalo, es un don, o sea, aquí está, se acepta por medio de la fe. Y esta enorme verdad tendríamos que explicársela al no creyente, que no solamente le van a ser perdonadas sus ofensas, sino que va a tener una vida interior diferente. Porque no, al que no conoce de teología, no hay que hablarle de teología, hay que hablarle de
cosas prácticas del amor de Dios. Sí, ¿qué pasó, Sergio? No, ahorita que hay otra. Hay otro comentario, sí. Entonces, este es el escenario del no creyente, el amor de Dios y las capacidades, que la gracia es este amor incondicional, pero la gracia que va a entrar en él, que son capacidades, que jamás ha tenido un ser humano, ¿verdad? De una, más o menos, así hay que expresarlo. El segundo escenario son aquellos que ya están en Cristo, pero que están contaminados de la religión. Que hay muchos, y ahí estuvimos algunos de nosotros en algunas áreas de nuestra vida. Por eso esto no lo manejamos como crítica, ni mucho menos. Y aquí, Dacia, nosotros podríamos tomar el ejemplo de Hebreos. En el libro de Hebreos hay un discurso del autor que empieza enumerando la historia. En el principio Dios habló por medio de los profetas, habló por medio de Moisés, pero ahora ha hablado a través del Hijo. Ok. En otras palabras, a la persona que no ha entendido esta iluminación del nuevo pacto, hay que ayudarlo a que se centre en la obra perfecta de Cristo, de la cual ya es beneficiado. ¿Sí? Somos los beneficiarios de ese sacrificio. Y el libro de Hebreos utiliza mucho una palabra y la repite. La palabra es mejor. A veces cometemos un error con la gente que no ha llegado a este nivel de entendimiento, doctor, queriéndolo, porque es otra vez evangelizar, o sea, es como un nuevo evangelizar a la persona que no está. Por eso Pablo en Romanos 1 dice que les tiene que volver a evangelizar a los que ya creyeron. ¿Qué está diciendo? Que aunque ya creyeron, ya están en la fe, necesitan volver a ser enjuagados por el evangelio, su entendimiento. En otras palabras, aún los creyentes tienen que volver a evangelizarse, más cuando se tiene una mentalidad religiosa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál creen que la palabra que más se repite es la palabra mejor? Lejos de decirle eres un religioso, no te va a ir bien, no. Lo que hay que llevarlo es a qué es lo mejor. Por eso utiliza el autor de Hebreos que dice es un mejor pacto sobre mejores promesas, un mejor sacerdocio, una mejor nación. En otras palabras, no los golpea. Lo que hace es que le dice, traes un, ¿qué será? Traes un Atos. ¿Sí? Vamos a ponerlo en términos de carros. Usted anda en un Atos, anda en un Tsuru. Él anda en un carro, ya anda, ya se puede mover en él. Pero fíjese que el Señor le quiere regalar un Rolls Royce. Algo mejor. ¿Sí me explico? Eso es en términos totalmente terrenales. En otras palabras, este pacto es mucho mejor. Tiene mejor prestaciones, tiene mejor sensaciones, tiene mejores metas. Entonces aquí, Dacia, no conviene atacar, o sea, no se trataría de piedricar otra vez, sino de reevangelizar con estas buenas noticias de lo que se obtiene en este mejor pacto. Esa sería la respuesta, y lo puede ver en el libro de Hebreos cómo se utiliza continuamente mejor. Lo que en otras palabras, lo que estaba diciéndole el autor de Hebreos, se está sustituyendo todo lo bueno que conocimos por algo mucho mejor. Carmelita. A mí me parece que de hecho todos cuando conocimos esta nueva revelación fuimos reevangelizados. Porque para mí, por ejemplo, pues cuando conocí que Cristo estaba dentro de mí, pues fue algo así como que, ¿por qué no me lo habían dicho? Y 10 años, ¿no? ¿O cuántos años? Pues como 20. 20 años, nada sí, más, imagínense. Como 20 años conociendo ya de la Escritura, amando a nuestro Señor, Claro que sí. pero sin esa revelación de que Cristo estaba dentro de mí. Entonces, cuando yo comprendí realmente a quién portaba, pues yo creo que hasta me vi diferente por fuera. Por supuesto, Sí, Carmelita. claro. Sí, no, de hecho, imagínese que Él vive y se fusionó. O sea, es tan impactante lo que pasa en este pacto, que vive, se fusiona, y el que se une al Señor se hace un espíritu. Es que es impresionante las prestaciones del nuevo pacto, Javier.
Hay otra Sí, pregunta. de hecho, ahorita que estaba hablando el pastor Sergio, en sentidos prácticos, cuando tenemos ese conocimiento y logramos un entendimiento que es a través de los procesos que nos llevan, no es solamente, de hecho, renunciamos a ser parte de esa foto de la vida para que nuestra vida sea más significativa en lo que estamos portando y lo que estamos manifestando. De hecho, escuchaba ahorita al inicio la palabra de cuando Pedro hacía los milagros, él no se fijaba en los milagros que él podía hacer a través de Cristo, sino que él sabía que era sustentado por un poder superlativo que ya estaba manifiesto en él, estaba en él por la vida de Cristo que él sabía que tenía dentro y que podía manifestar. Y yo creo que, regreso, ¿no? En sentidos prácticos, no se trata de nosotros, se trata de manifestar a Cristo. Otra vez, todo es cristocéntrico. Totalmente. Y cuando nuestra vida, que es Cristo mismo, es manifestado en todo lo que hacemos, en todo, renunciando al yo, viene a mostrar la esencia del amor del Padre en nosotros a través de Cristo, en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, considero que esa es la parte práctica que tenemos que estar viviendo. Totalmente. De hecho, nuestra lucha actual ya no es tanto de andar peleando con un diablo. Nuestra lucha actual es dejar que Cristo sea manifestado. ¿Por qué? Porque la realidad a veces preferimos ser manifestados nosotros. O sea, entonces, claro, todavía yo ser el chico de la película, cuando realmente es Cristo a través de nosotros. Eso va a producir una manifestación gloriosa en las naciones. O sea, por eso las naciones, cuando hablan del deseado de las naciones, es el Cristo, pero ¿dónde está ese Cristo? Impartido. Exactamente, ese es el que desean ver las naciones. Esposa y luego no sé quién seguir. Y luego una pregunta. La pregunta. No, usted, esposa, primero. Yo creo que, como estábamos comentando aquí, lo importante de conocer primero conocer la obra de Cristo en la cruz, después en la cruz, que ahora no está externo, sino ahora va a estar impartido en nosotros, conocer esa revelación de lo que aportamos nosotros. Y una vez conociendo esta revelación, ahora sí, el incremento, la reproducción de Cristo mismo en nosotros para poder manifestar la vida de lo que aportamos, que es la vida de Cristo mismo. Pero aquí hay algo bien importante, entre más nos despojemos de la mente terrenal, vamos a manifestar lo que proviene del Espíritu, porque somos portadores de algo tan valioso que lo que estamos viendo a través de las Escrituras, de lo que hacía los milagros de Pedro, que hoy lo podemos hacer también. Y dice la palabra que mucho más cosas podemos hacer, aún mayores. Pero a veces yo digo, ¿por qué amamos tanto las cosas terrenales que impide que el Espíritu mismo de Dios, ese poder que actúa en nosotros, lo que es la mente, todas las cosas terrenales, cuánto está impidiendo que se manifieste realmente la vida de Jesucristo? Porque hay tanto poder en nosotros que, así como Pedro, la misma sombra que pasaba, la sombra de Pedro sanaba a las personas, pero nosotros a veces decimos, no lo creo, no puede ser, o será para algunas otras personas, pero es para todo aquel que le crea. Es que ese es un tema larguísimo. ¿Qué es la mente terrenal? Porque no es lo mismo la mente carnal que la mente terrenal, son dos cosas diferentes. La mente carnal es la que se enfoca o que está disfrutando de las manifestaciones de la carne, que ahí la asociaremos más que nada a pecados. Sí, es lo opuesto. Placeres. Sí, manifiestas son las obras de la carne. La mente carnal se complace de eso. Pero la mente terrenal no necesariamente se está complaciendo de los deleites, no, sino que la mente terrenal vive en el sistema, se hace al sistema, al sistema del mundo, ¿verdad? Lo ve como algo normal, no opera desde los lugares celestiales, De otra dimensión. no opera en la dimensión de la mente de Cristo,
¿Cree que ser hijo de Dios es para nada más un cambio de conducta? O sea, ¿cree que nada más es un asunto como de mejora continua? Lo hablaríamos en términos de ingeniería, ¿verdad? O en términos humanistas de la mejor versión de usted mismo. Motivación. Que eso lo podemos aprender aquí muy pues eso fácil. no se necesitaría Cristo para eso. Para eso puede ir a temas motivacionales, puede superación personal. Pero no es lo que vino a ofrecer Cristo. Lo que viene a ofrecer Cristo es meternos a una dimensión del Espíritu, a la dimensión de lo eterno, a la dimensión celestial, a conectarnos a la mente de Cristo, a manifestar lo natural del cielo en la tierra. Por eso, por causa de un propósito eterno. Esto es clave lo que dice Leti, que este propósito eterno es el incremento de Cristo por medio del crecimiento de Él en nosotros, pero también por medio de nuevos nacimientos. Fíjese qué poderoso es esto, ¿eh? Cristo sigue creciendo. Claro. O sea, Cristo sigue creciendo, en el sentido de que cada persona que recibe a Cristo, ¡pum!, hay un incremento de Cristo. Su persona se incrementa. Y se ganan los territorios, Carmelita. Pero en cuestión de salvación. Sí, pero de todas maneras, esposa, inmediatamente, en cuanto alguien recibe a Cristo, se convierte en un embajador y en un nuevo territorio. Lo que pasa es que no lo sabe. Ahí, por eso, ahorita que decía Carmelita, se van ganando territorios. Ahora esa es la tarea de los 5 ministerios. O sea, los 5 ministerios no dan vida. El que da vida es el Espíritu Santo. Los 5 ministerios lo que dicen es: señores, ahora que ustedes han sido vivificados, sepan para qué están aquí. Era lo que decíamos el domingo en la predicación. Todo tenía que ver con un plan. Mientras la iglesia no entienda que hay un plan llamado el propósito eterno, seguirá siendo terrenal su pensamiento. Hay una pregunta, porque no hemos podido. Sí, pues bueno, saludo primero a Liliana Gallegos, a Meu Porto desde Puerto Vallarta. Saludamos a Meredith Fernández de la Ciudad de México, a Natalia Aguirre desde Italia, Moisés Juan desde Aguascalientes, Rodolfo Amador desde la Ciudad de México. Y bueno, hace un comentario Josué Salazar, dice: yo leo en la Biblia, no sé si fue en relación a algún comentario que hicimos aquí, o si por los comentarios que la gente hace aquí, a lo mejor él leyó esta situación. Dice: yo leo en la Biblia y el último apóstol fue Pablo, de ahí no encuentro otro. Sí, no, mira, yo aquí, Josué, ¿verdad? Primero, Josué, respetamos tu opinión. Sí, es un tema que muy extenso. Simple y sencillamente había un grupo selecto que se llamaba los apóstoles del Cordero. Este apóstoles del Cordero ni siquiera Pablo fue, porque se les llamaba que eran aquellos que habían convivido con él, eran los 12, visto su resurrección. Entonces, en otras palabras, se tenía que tener ciertas características o acreditaciones. De este grupo jamás habrá otros, ya de este grupo no. Pero después dice que cuando Jesús asciende, ojo con esto es posterior a la muerte y resurrección, dice que sube y da dones. Esto no es cuando estaba en la tierra, esto es cuando asciende, y dice: y él mismo constituyó. En otras palabras, la palabra constituyó en la conjugación original era un tiempo que se llama aoristos, que no existe en el castellano, y la palabra significa constituyó, constituye y seguirá constituyendo. En otras palabras, Josué, no estamos hablando ni de jerarquías ni de los 12 apóstoles del Cordero, sino de funciones ministeriales, porque también pudiéramos decir: tampoco hay pastores, si el gran pastor ya vino también. A nadie llamen maestro porque nada más hay uno, entonces ¿por qué sigue habiendo maestros? O sea, por eso se tiene que acomodar a un plan que tiene que ver con lo que se revela después en las cartas, ¿verdad? No solamente en los evangelios, porque es una función que tiene muy clara la tarea que tiene que hacer: edificar, y que el apóstol siga predicando el fundamento que ya fue puesto. No trae otro fundamento. No hay Lo que otro. pasa es que pudiéramos decir que el apóstol tiene varias funciones, y una de ellas es como un director de control de calidad. Sí, en otras palabras, estos son los parámetros, de aquí no se sale.
Por eso muchas personas, Josué, que yo sé que no es tu caso, no quieren el ministerio apostólico porque tocarían a ministros que están abusando de las personas, que están tratando mal a la iglesia, que están manipulando a las personas, que trazan mal la palabra, y un apóstol que realmente sabe lo que está haciendo les diría, sí, que claro que los hay quienes hacen todo ese daño, pero un apóstol… También hay de los buenos, pero lo que me refiero es esto, pastor, apóstol, que un apóstol lo que haría en amor le diría a esos pastores, señores, un momento, están tratando con la esposa del Señor. Y a la esposa del Señor ni se le abusa, ni se le maltrata, ni se le edifica, ni sobre dones, ni se edifica sobre tamaños de edificios, ni se edifica en base a obra humana, sino a la perfecta obra terminada en la cruz, ¿sí? Y junto con después con la resurrección. Entonces es un tema largo, querido Josué. Si no estás de acuerdo, de todas maneras te enviamos un abrazo, y cuando andes por acá eres bienvenido y nos invitas a una hamburguesa o a ver qué, o nosotros te invitamos unos tacos. Gaby y luego el pastor Sergio. Sí, gracias, apóstol. En referencia a este punto, aquí podemos ver la gran importancia que hace la diferencia entre aprender de Cristo y aprender a Cristo. Así es. Yo considero que los 5 ministerios están exclusivamente enfocados en hacer conocer a Cristo. Por eso es la importancia. De hecho, el apóstol Pablo llega a decir, sin ser de un apóstol de los 12, que su tarea era hacer entender. O sea, no nada más es predicar, sino la tarea de este apostolado es hacer entender. En otras palabras, el propósito eterno, ese plan en el cual nosotros ya fuimos incluidos, porque trata de entendimiento. Pastor Sergio. Por ejemplo, un apóstol, aunque a muchos no les cuadre, ¿verdad? Por tanta cosa que se ha hablado, pero por ejemplo, Martín Lutero fue el apóstol de la Reforma. Así es. Su función fue apostólica 100%. Claro, y la iglesia es eminentemente apostólica, porque lo apostólico tiene que ver con enviar, preparar, enviar. Cristo mismo es el apóstol de nuestra fe. Así es. Pero también es el pastor, y también es el maestro, y también es el profeta, y diga, no podemos decir que no es el evangelista si fue el que trajo el evangelio de la salvación. Entonces, si dijéramos que ya como él ya vino, ya se acabaron, pues ya no habría ningún ministerio, ni habría apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni para qué. No, entonces lo que Dios hace es lo siguiente, querido Josué, Él establece un cuerpo magistrado para que enseñe, porque eso tiene que ver con magisterio, para que enseñe lo que en el Espíritu ya le pasó a las personas. Realmente nosotros no impartimos la vida, la imparte el Espíritu Santo. Pero el trabajo de los 5 ministerios es explicarle a la gente qué le pasó a nivel espíritu y qué le debe pasar a nivel alma, para que esto, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es una tarea gigantesca. Pastor Sergio. Sí, pues nada más abonando un poquitito a este tema, hay un mal entendimiento en el sentido de que el apóstol es una función, no es una jerarquía. No. Una jerarquía, el apóstol tiene una función de edificar a la iglesia y poner el fundamento, no tiene la jerarquía de que porque soy apóstol soy más importante que otros. No, es una cuestión de función, que claro que cada función se merece el respeto y lo que se tenga que hacer, la honra, etcétera, pero no es para el que lo entiende como una situación de querer ser más que los demás, pues está equivocado en su concepción. Es cada uno de los ministerios tiene funciones específicas y incluso cada uno de nosotros cumplimos, no como una unción predominante o como una situación de un don específico, pero cada uno de nosotros cumplimos en ocasiones con unción de pastor, de evangelista, de maestro, de profeta, de apóstol, porque podemos lanzar una palabra profética, porque podemos poner fundamento, pero hay quienes son llamados específicamente con esa función. Entonces, nada más como un ejemplo, en 2 Corintios 8:23 dice, y hay muchos versículos, pero en 2 Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Si nosotros analizamos a la luz de
el original, como fue esto escrito, dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros que dice, son apóstolos de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces vemos cómo es una mención que aún y cuando lo hayan traducido de otra manera, era una función, que eran enviados y que tienen esa función de apóstol como un entendimiento de lo que estaban haciendo. Si la peor tristeza, sin pisar callos, como se dice acá en México, es apóstoles que no enseñan a Cristo. Esa es la verdadera tristeza, que son apóstoles y de lo que más hablan son del diablo, que son apóstoles y de lo que más hablan son de los dones, que son apóstoles y que de lo que más hablan, que otros que se autonombran, que son apóstoles que atraen a las personas a que dependan de ellos. Esto es lo peor, pero también pasa igual con profetas, pasa igual con pastores, pasa igual con evangelistas, pasa igual con maestros, en vez de llevarlos a Cristo, ¿verdad? Pero bueno, Pastor Sergio, a ver si hay más saludos o más, Sí. porque el doctor empieza ya a presionar con la mirada. Tenemos saludos de Rodolfo Amador desde la Ciudad de México, de Sergio Amigón desde Canadá, de José Antonio desde Villavicencio, Colombia, José Antonio, Douglas Jacome desde Guatemala. Y bueno, hay también un comentario aquí rapidito de Liliana Gallegos, que bueno, creo que el comentario era poquito antes de que entrábamos en esta plática de lo del apóstol. Dice: una vez que entendemos que no son nuestros méritos, se convierte en un deleite el proceso de la formación de Cristo, y es inevitable que los demás lo puedan ver. Por supuesto. ¿Por qué? Porque primero es formación y luego viene transformación. Para eso es, para que los demás vean. Por eso la potencia del evangelismo tiene más que ver con lo que hacemos que con lo que hablamos, ¿verdad? Porque pues como decimos en México de lengua, me como 2 órdenes. No, gracias a Dios no es lengua de pollo, pero la vida manifiesta de Cristo manifiesta una gloria que se le llama el machal. Este machal es una gloria manifiesta que se traduce como un nuevo estilo de vida. Entonces este nuevo estilo de vida, y ojo, fíjese qué poderoso es esto, no tiene que ver con cuánto dinero tengamos, no tiene que ver con qué educación tenemos, cuáles son los grados académicos, no tiene que ver nada con esto. Tiene que ver con estas capacidades de Cristo que tarde o temprano van a impactar todas las áreas de nuestra vida. Por eso podemos ver personas muy humildes, ¿sí? Pero tienen su casa en orden, tienen una familia llena de gozo, tienen muy claro su asignación, aunque estén pasando por situaciones de humildad financiera, que será temporal, porque este machal tiene que ver con las capacidades de Cristo. Por eso es bien interesante que la reina de Saba viene a visitar a Salomón. ¿Qué vino a ver? La gloria de aquel templo. Este templo es una gloria mayor. Y dice que ella se quedó admirada. ¿De qué cree que se quedó admirada? De todo el estilo de vida de los que eran siervos. La calidad de vida. Por eso esta formación de Cristo va a producir en nosotros una calidad de vida celestial. Y manifiesta, por supuesto, Pastor Sergio. Sí, nada más abonando esto que dice apóstol, la condición de vida de las personas que pertenecen a un reino demuestran la calidad y la gloria del rey que ejerce el gobierno sobre un reino. Entonces, ¿cómo sería posible pensar que nosotros como hijos de Dios no debamos vivir en una calidad extraordinaria? Y a veces, ¿por qué lo digo? Porque también el apóstol Pablo nos enseña a vivir en contentamiento independientemente de la situación en la que vivamos, pero también hay muchos prejuicios de la gente que cree que no podamos vivir de una manera abundante pensando que esto pudiera estar mal, sino que esto realmente lo que reflejaría sería la gloria del Rey mismo. Claro, entre más Cristo se manifiesta, se manifiesta mayor nivel de gobierno. Entonces, mayor nivel de gobierno sobre las finanzas, mayor nivel de gobierno sobre las emociones, mayor nivel de gobierno sobre el sistema.
Entonces, por eso es un mayor nivel de vida en todos los sentidos, ¿verdad? Bueno, no sé, parece que se nos fue el tiempo. 1:24, entonces nos quedan solamente 6 minutos. Quiero hacer una invitación porque hay algunas personas que se han estado comunicando con nosotros, que usted sabe que nosotros jamás hemos pedido ni una ofrenda ni nada, ni lo pedimos. Eso quiero que quede muy claro. Ni lo pediremos, esto lo estamos dando, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros tenemos aquí en la congregación gente entendida que ofrenda, que siembra en el reino, pero hay personas de otros países que nos han contactado y dicen, queremos invertir en este ministerio. Si usted es una persona de esas que tiene esa inquietud, que cree que esta es una buena tierra, no le robamos la bendición tampoco, pero no estamos pidiendo ofrendas, quiero que quede muy claro. Hay una inquietud en varias personas que nos han comunicado que ellos quieren ser partícipes de esta bendición. Entonces no damos ni números de cuenta ni nada, se puede usted comunicar por medio de aquí de internet en el Messenger. Si no siente hacerlo, no hay ningún problema. No es el objetivo de esta no tiene nada que ver, pero por causa de algunos que están pidiendo esa oportunidad, el que lo quiera hacer nada más se puede comunicar en el Messenger, en el Messenger de Agua Viva para las Naciones o en este mismo mío, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo para por lo menos dejar el capítulo 10 para la próxima semana, ¿no? Por lo menos, Javi, pues es que usted no deja avanzar, señor Javi. Hechos 9:36. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Era una discípula que ya estaba manifestando a Cristo. En otras palabras, ¿por qué? Porque ahora lo que tenemos que entender que la Escritura no nos habla de esta llena de buenas obras y de actos de misericordia por la naturaleza de las personas. Es por causa de la vida de Cristo, ¿sí? Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Fíjese, y era una mujer que producía fruto. Sí, o sea, no estamos exentos en la tierra de serios problemas, no estamos exentos de situaciones difíciles. Dice, después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran, no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vemos que era una mujer muy amada, que realmente atendía viudas, para eso es lo que nos da a entender aquí. Era una mujer caritativa, era una mujer que manifestaba el fruto del Espíritu, ¿sí? Y era muy productiva, exactamente. Hacía vestidos, para ir renta de vestidos, mujer bonita. Ahí está una idea de negocio, Ahí después damos la noticia, ¿verdad? Dice, después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y esto es bien importante. Hay personas que no van a regresar. Ojo, que partieron y lo hemos visto una y otra vez. ¿Creemos en el poder de Dios para resucitar? Sí. Pero también creemos que hay gente que ya cumplió, y no nada más eso, que por nada del mundo quieren regresar. No, imagínense. Yo más bien creo que a los que resucita, más bien Dios los vuelve a enviar. ¿Sí me explico? Porque se me hace imposible que alguien que vio todo eso, o una parte, quiera regresar. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, si por mí fuera, yo ya me iba. Dice, pero como tengo una misión, no. Prefiero quedarme con usted. Sí, pero dice, si por mí fuera, yo ya no estaba aquí. Por eso él dice que primero ora. ¿Qué interpreto yo aquí? Es muy personal, no es doctrina. Yo creo que estaba buscando si Dios le aprobaba o no le aprobaba lo que iba a hacer, ¿verdad? Porque él se puso de rodillas y oró. Dice, y vuelto hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó.
Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope y otra vez vuelve el efecto. ¿Le hicieron canonizaron a Pedro? No. ¿Le hicieron un monumento? No. ¿Cuál es el efecto? Y muchos creyeron en el Señor. Ese es el verdadero efecto Ese es el efecto. Por eso, con todo respeto, ¿qué somos nosotros más que portadores? ¿Qué somos nosotros más que vehículos? Porque el que lo sanó, si se fijan, ¿cómo fue en Hechos 9:34? A Eneas le dice, Jesucristo te sana. Sí, era Cristo a través de él. Y el efecto fue que los cuales se convirtieron al Señor. En el caso de Dorcas, esto fue conocido otra vez y muchos creyeron en el Señor, no en Pedro, ¿sí? Sino en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón Curtidor, que veremos la próxima semana qué le pasó en casa de Simón Curtidor. Es muy interesante. Que va a ser algo extraordinario entrar al capítulo 10 de Hechos. Ahí la llevamos, usted que nos ve, nomás queremos informarle que llevamos 2 años estudiando versículo por versículo y hemos terminado nada más Mateo y Juan en 2 años, sí. Y al capítulo 9 de Hechos, porque la palabra está sumamente enriquecida, ¿verdad? Y bendecida. Les enviamos un fuerte abrazo, pero Pastor Sergio, no sé si hay algún comentario o quiera, pues no sé qué quiera hacer usted o irse a comer. No, pues ya no, hay obviamente muchos comentarios, pero pues son personas de las cuales, o saludos o alguna, el estarse de acuerdo en las cosas que se están diciendo, pero básicamente son comentarios de la misma gente que ya está conectada. Douglas Naponuceno Barbosa, me imagino que es de Brasil, nos pregunta que si cuál es el libro que estamos viendo, es el libro de Hechos. No sé si en portugués el nombre sea diferente del libro, pero bueno, es el libro de Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, y también Luz Dari Rubiano, ¿verdad? Ella está en Denver. Rudy Benavides se acaba de unir. Rudy, pues ya nos vamos, ahí nomás te mandamos un saludo y que pueden verlo nuevamente. Y lo puedes ver y que te eches unos burros allá a nuestra salud en Juárez. Especiales montados, por favor, ahí. Te enviamos un abrazo y a todos les enviamos un fraternal abrazo. Les amamos en Cristo como nuestra familia y muchas gracias al panel por su participación. Estamos bendecidos en Cristo. Hasta luego. Ya estamos fuera del aire, mijo.